Y vamos a ver un tema que quizás lo tendríamos que haber visto en la primera parte, porque tiene que ver con sistema nervioso, pero bueno, se decidió ponerlo ahora como un tema así, de esos que quedan en una cursada tan larga y con tan poco tiempo. Se decidió, bueno, vamos a ver funciones nerviosas superiores y dentro de todas ellas vamos a elegir una o un par. El año pasado se daban, no sé si ustedes, algunos saben, se daban 2 veces el teórico, al mediodía y a la tarde. Este teórico lo daba la doctora María Los Ángeles Costas, que lamentablemente falleció al principio de la cursada, y daba una función nerviosa superior al mediodía ahora y otra diferente a la tarde. Como ahora cambiamos y se da solamente un teórico, a mí me tocó decidir un poco qué hacer, si darle las 2 que daba ella, media hora, y me pareció que no era lógico, así que tomé una y vamos a desarrollar esa. Pero funciones nerviosas superiores hay muchísimas, y ahora lo vamos a ir viendo, y muy complejas todas ellas. ¿Cómo las vamos a definir? ¿Cómo podemos definir una función nerviosa superior? Y ahí está puesto un poquito una definición, que bajo este término podemos incluir todas aquellas funciones que diferencian al sistema nervioso humano del de otras especies. Si ustedes me dejan, yo ahí tengo mis serias dudas. Y vamos a ver por qué. No es tan así. Dentro de las mismas se incluyen la conciencia, el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la motivación, las emociones y el lenguaje. Igualmente, si uno lo puede sumarizar de otra manera a todo esto, tenemos el lenguaje y el habla, ¿sí? Obviamente es propio del ser humano. Las emociones, sexo, sexualidad y encéfalo, memoria y aprendizaje. Memoria y aprendizaje también lo pueden tener los animales, ¿sí? Es más, se utilizan los animales para hacer estudios justamente de aprendizaje y memoria. Y lo que vamos a ver hoy es sueño y vigilia, ¿sí? Y sueño y vigilia, si uno sabe, tiene un perrito, un gato, duermen y de lo lindo, ¿sí? Entonces, a esa definición que habíamos visto anteriormente, que decía, diferencian al sistema nervioso humano, yo ahí le pondría un signito de pregunta, ¿sí? Porque vamos a ver que acá hay algunas que también lo tienen otros animales, mamíferos e inclusive no mamíferos también. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de orientarlos un poquitito, de hablar de un tema que es inclusive muy candente hoy en día, que es el sueño y la vigilia. Muy probablemente algunos de ustedes estén mal dormidos, común en esta época del año, cerca de los exámenes. Nosotros también estamos mal dormidos y vamos a ver que ese mal dormir en determinadas situaciones puede ser fatal. No solo por los accidentes, sino es fatal porque el no dormir produce la muerte, ¿sí? Hay estudios y hay gente que murió por no dormir. ¿Qué vamos a ver hoy? Sueño, miren qué lindo que están, nos gustaría estar todos así. Y vigilia, o sea, después de un lindo descansar, uno puede tener una muy buena vigilia. ¿Cómo vamos a definir o cómo se puede definir el sueño? Yo no sé si ustedes se acuerdan y si yo las hablé en fisiología de la neurotransmisión, que había 2 escuelas o 2 grupos que se llamaban los chispitas y los opas, los opas. Unos defendían la transmisión rápida o la neurotransmisión rápida y otros la neurotransmisión lenta. Y sin embargo las dos se daban, tenían razón los dos, aunque se enfrentaban. Bueno, esto es algo parecido a lo que pasa acá. La definición del sueño nosotros la podemos tomar desde 2 aspectos. Uno desde el punto de vista de la conducta, hablando de qué es la suspensión normal de la conciencia. La realidad es esa, cuando uno se duerme, la conciencia se suspende un poco la relación que uno tiene con el medio. Es algo muy similar a la anestesia. Si se hacen estudios paralelos en sueño y anestesia, justamente las vías que se activan o que se inactivan en uno y en otro son similares. En el sueño es una función fisiológica propia de cualquier organismo, mamífero o no mamífero, y la anestesia es algo que es inducido. Pero los patrones inclusive de núcleos y regiones que se activan o inactivan en el encéfalo y de el electroencefalograma son muy similares.
La otra cosa, ¿cómo se puede definir desde un punto de vista electroencefalográfico? ¿Sí? Y ahí justamente hay criterios de ondas encefálicas que a nosotros nos permiten ver en qué momento estamos, en la vigilia y dentro del sueño, en qué momentos del sueño estamos, porque cada momento del sueño tiene un trazado electroencefalográfico característico de él. Les vuelvo a decir, chicos, cualquier duda que tengan me paran y lo charlamos, ¿sí? Bueno, y acá empezamos con las teorías, ¿sí? O la génesis del sueño, que son la teoría pasiva y la teoría activa, o génesis pasiva o génesis activa del sueño. Y cuando uno lee y lee y lee, se da cuenta que las dos tienen parte de verdad. Las dos tienen su razón. La teoría o génesis pasiva habla que es una disminución de la actividad del encéfalo. Eso es lo que dice esa teoría pasiva, que es un ciclo que se da normalmente en donde el encéfalo baja su actividad. Y se ve que no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó a estudiar apareció lo que se llamaba el sueño REM. Sueño REM o MOR, movimientos oculares rápidos, y se vio que en ese momento, inclusive se ve por el trazado electroencefalográfico, que las ondas son similares al estado de vigilia. Entonces, la actividad del encéfalo no es tan baja o no están tan inhibidas como se pensaba, con lo cual ahí la teoría pasiva o génesis pasiva del sueño no es tan correcta. Por el otro lado, cuando se habla de la génesis activa del sueño, estos defensores dicen que es una serie de estados encefálicos que están controlados justamente por diferentes núcleos y áreas que se encuentran en el encéfalo o inclusive en la médula espinal. Entonces, entre estas dos génesis, activa y pasiva, se mueven todas las teorías y se van viendo que en algunos casos una parte tiene cierto una y otra parte tiene cierto la otra. Ahora, cuando uno, inclusive cuando estaba leyendo todo sobre sueño y vigilia para preparar esta clase, surgen tres preguntas, y son estas que vemos acá. ¿Por qué dormimos? Uno puede decir, porque tengo sueño. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos sueño? Sería también la otra. La otra pregunta, ¿todos los animales duermen? Los que tienen mascotas, los que tenemos mascotas sabemos que duermen, que nos gustaría a veces dormir como duermen ellos, sin problemas. ¿Y todos duermen igual? Son tres preguntas interesantes y vamos a ir intentando contestarlas. Y vamos a ver que algunas de estas no las vamos a poder contestar porque los especialistas en el tema, los que estudian el tema, hoy por hoy no saben. Inclusive ya les adelanto, ¿por qué dormimos? Todavía no se sabe. Exactamente, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál es el promedio de dormir, del estado de sueño de un individuo, de un humano? ¿Sí? Bueno, este es un estudio que se ve en que la cantidad de pacientes, de sujetos en estudio, con una típica campana de Gauss, en donde se puede observar que entre 7 y 8 horas aproximadamente es la media, ¿sí?, en donde la gente duerme. Pero, ojo, también tiene que ver mucho el momento de la vida de un individuo. No es lo mismo la cantidad de horas que uno duerme al nacer, durante la preadolescencia, durante la adolescencia, o de la edad de adultez temprana o adultez tardía. ¿Sí? Fíjense que inclusive, sí, hay gente que duerme 4 horas y media, fíjense acá, ¿sí? Son los menos. Pero esa gente que duerme por debajo de 5 horas entra en un riesgo, y en un riesgo real, ¿sí?, de cualquier problema patológico, ¿sí? Entonces, una cosa es dormir 5 horas, 4 horas o pocas horas por X motivos, están de joda, se fueron de vacaciones y la aprovechan, es un tiempo limitado, o están con estudios, son tiempos limitados. Pero prolongar esa falta de sueño en el tiempo puede ser inclusive fatal. Y acá un poco vamos a hablar. El no dormir trae aparejado cosas, no tiene un costo gratis, no es gratis, tiene un costo y muy importante. Si ustedes están mucho tiempo sin dormir porque quieren estudiar, ¿sí?, yo el consejo que les puedo dar, no lo hagan, descansen, porque si estudian menos, descansado, les va a rendir más. ¿Por qué? Porque la falta de sueño, justamente, una de las cosas que afecta es la memoria. Hay estudios de falta de sueño y afectación de la memoria. Si alguno quiere, tengo artículos y ahí se pueden llegar
a interesar bastante, como a veces uno dice, no, tengo que estudiar, no importa, duermo 3 horas, y a veces uno dice, no, hagan la prueba, duerman bien, estudien menos y van a ver que les rinde más. Tampoco duerman 12 horas, ¿no? Pero bueno, un sueño lógico. Otra de las cosas que produce, obviamente, es una reducción de las capacidades cognitivas, memoria, cognición, alteración del juicio y los estados de ánimo. Cuando uno duerme poco, cualquier cosita, es una chispa, se enciende y explota, porque es la realidad. O sea, uno tiene poca paciencia, que es lógico. Y a su vez, también disminuye el tiempo de reacción, ¿sí? Y fíjense, todas estas cosas, si vamos a estadísticas que se hacen, y vamos a Estados Unidos, porque una de las características que tienen los países anglosajones son las estadísticas, y a ellos les sirve de mucho. Fíjense, acá estuve tratando de buscar algunas, no encontré bien así cosas serias. Yo sé que se están haciendo, después espero que para el año que viene pueda conseguir algunas, pero fíjense, en Estados Unidos, la falta de sueño produce 100.000 accidentes por año, el mal dormir. 100.000 accidentes por año en Estados Unidos. Imagínense acá que ya de por sí somos un país que tiene accidentes bastante más altos que el resto de los países. De esos 100.000 accidentes se producen 70.000 lesiones. Y a su vez hay 1.500 muertes por año por esos accidentes por el mal dormir. Entonces fíjense qué importancia tiene. Inclusive las estadísticas, qué importancia tiene para justamente elaborar programas, ¿sí? Programas educativos de por qué se debe dormir. Y esto es lo que yo les comentaba anteriormente, que también podemos ir contestando alguna pregunta de las que nos habíamos hecho. Si todos los animales duermen, o podemos decir, ¿todos duermen igual en el humano? No. Primero está la diferencia individual, y a su vez dentro de la diferencia individual está la diferencia dependiendo de la etapa que nos encontremos nosotros. Y ustedes fíjense acá, del momento de la concepción, nacimiento, acá obviamente se habla de un dormir, ¿no? Una vez que se nace, hasta el primer año de vida, fíjense la cantidad de horas que el bebito duerme. Estamos hablando aproximadamente de entre 14 y 16 horas. ¿Sí? Fíjense que cuando vamos aumentando los años, en la primera etapa de la infancia, dormimos entre 14 y 12 horas aproximadamente, y ya después cuando entramos en la preadolescencia y en la adolescencia ya es como que se cae más. Fíjense que hay una caída leve, una pendiente leve, y ya después entramos en una pendiente importante. E inclusive algo característico que se ve es que las personas adultas viejas en general duermen menos en el momento del sueño nocturno, pero generalmente ¿qué hacen? Duermen después del mediodía, la famosa siesta. Entonces es como algo reparador. En última instancia terminan durmiendo casi lo mismo que un adulto, ¿sí? En reglas generales. La otra pregunta que nos habíamos hecho era, ¿todos los animales duermen? Y acá es muy interesante porque tiene que ver la evolución en esta pregunta, ¿sí? Ustedes piensen, ¿es lo mismo el dormir de un carnívoro que está quizás en la cima de la escala zoológica a un herbívoro? No, porque el dormir de un herbívoro probablemente signifique ¿qué? La muerte. El carnívoro comió en el horario que le corresponde y después se tiene una siesta espectacular, lo pueden ver con los leones, con los tigres, etcétera, etcétera, ¿sí? Que se duermen su linda siesta. Entonces ustedes fíjense, el ser humano, fíjense cómo varía el estado de vigilia y sueño REM y no REM, que es lo que vamos a ver después, y fíjense que en general los animales más relacionados a ser herbívoros, a no estar en el tope de la cadena alimenticia, su estado de vigilia en general es mayor, ¿sí? Esa es una de las cosas que tienen que ver. Y otra de las preguntas, ¿por qué dormimos? Y les puse un signo de interrogación grande, ¿sí? Y todavía podemos dejarlo porque no vamos a saber todavía por qué dormimos. Pero podemos tirar algunas teorías. Yo traje una frase de Shakespeare. Él decía que el dormir es la suave enfermera de la naturaleza. Una linda frase,
Pero en última instancia, vamos a lo científico, a lo real. Se cree en última instancia que tiene un significado que está relacionado con la conservación de la energía. Y en general, el glucógeno, ¿sí?, al principio del sueño, durante la energía va bajando y después, cuando entramos en sueño, comienza a recuperarse el glucógeno cerebral, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se cree que es para una conservación de energía. Vamos a ver que pasan muchas cosas durante el sueño y la vigilia a lo largo de todo esto, y acá podemos empezar a ver. Fíjense, por ejemplo, una de las características, pensemos lo siguiente: el mantenimiento del calor, por ejemplo, del ser humano, tiene un costo energético alto, ¿sí? Durante la noche es donde baja la temperatura, con lo cual nos costaría más mantener el calor. Entonces, justamente, una de las cosas que se supone que puede producir el sueño es que cuando baja la temperatura, ¿sí?, no gastamos tanta energía para mantener el calor y de esa manera recuperamos un poco, ¿sí? Y acá ustedes ven los ciclos de vigilia y sueño, cómo la temperatura corporal baja apenas por encima de los 36 grados, ¿sí? Después también tienen que ver, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Esas son cosas mucho más complejas. El cortisol, ¿se acuerdan ustedes el cortisol, que fue importante justamente para qué? En la reacción del despertar. ¿Para qué? Para preparar al organismo a ese estrés que significa el despertar y el volver a estar relacionado con el medio. Y ustedes fíjense acá, qué interesante. Va bajando durante la vigilia, ¿sí?, hasta llegar a valores mínimos al principio del sueño. Y horas antes del despertar, justamente, los niveles de cortisol aumentan. Y de esa manera que preparan al individuo para el estado de vigilia. Todo tiene, en última instancia, una cierta explicación. Ahora, ¿por qué dormimos todavía exactamente? No se conoce. Y algo muy interesante, volvemos a la fisiología evolutiva, que uno dice, bueno, el dormir uno piensa, bueno, duerme, baja la actividad el cerebro, vamos a ver que en algunos casos la baja, en otros no la baja, es cíclico todo eso, y punto. Pero hay animales que evolutivamente lograron mantener parte del hemisferio activo. Y esto ocurre, por ejemplo, en los delfines. Yo se lo puse acá, el delfín nariz de botella del Océano Atlántico, tiene esta particularidad. Una hemiporción está en estado de sueño y la otra hemiporción está en estado de vigilia. Y se van alternando durante todo el ciclo circadiano. Entonces siempre tiene una parte del cerebro que está activa, está atenta justamente al medio. Y es una forma evolutiva de adaptarse a esa situación que tiene. De que no solo el delfín es predador, sino puede ser predado. ¿Sí? Y ustedes fíjense que se han hecho los estudios. Los estudios están hechos porque fíjense los trazados electroencefalográficos. En un estado de vigilia, con un característico encefalograma de un estado beta, y fíjense en el sueño, las ondas con más amplitud, ¿sí?, mucha menor frecuencia. Y este es un interesante experimento, ¿sí?, en donde empezaron a ver la importancia del sueño, que la falta de sueño puede producir la muerte. Este experimento está hecho en rata, se conectó se hizo el electroencefalograma de la rata, y ese electroencefalograma estaba conectado a un sistema, acá abajo, de la jaula, que estaba la rata control y la rata experimental. En la rata experimental, cuando el electroencefalograma marcaba que estaba entrando al momento del sueño, empezaba a dar vuelta, a rotar la base de la jaula. Entonces el animal se despertaba, no podía dormir nunca. Siempre tenía que estar despierto. En el momento que empezaba la onda electroencefalográfica a estar en estado de sueño, empezaba a rotar la base. ¿Qué lograron con esto? Que no duerma. ¿Qué le pasó? Al cabo de 28 días murió. Así de simple. Entonces, ¿qué lograron ver con eso? Con eso, que es terrible, pero lograron ver algo. Que el sueño es importantísimo para la supervivencia de cualquier animal, incluido el humano. Inclusive lo que vieron es que, fíjense que en el día 21 se cruza. El animal empieza a comer más. ¿Por qué? Porque necesita energía. Está el cerebro activo. Acuérdense que el cerebro es el que más bombas sodio ATPasa tiene.
¿Y eso le produce qué? Un gasto energético. Entonces, fíjense cómo se cruza. Empieza a comer más, baja de peso y muere. Entonces, este experimento así, un poco trágico, logró demostrar algo que se suponía, que si no dormimos, nos morimos. ¿Sí? ¿Lo entienden hasta acá, chicos? Bueno. Y esto que ven acá es cómo se produce el sueño, cómo entramos en sueño. Esto es un esquema sumamente simplificado de cómo entramos en sueño. Y acá también otra de las cosas que se demuestra es la importancia de los ritmos circadianos. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan en el ojo que tenemos, los bastones y los conos. Pero esos son receptores específicamente de luz, ¿sí? Que van a estar relacionados con, posteriormente, por la formación de la imagen, ¿sí? Pero en cambio existen unas celulitas también en la retina que contienen una sustancia que se llama melanopsina. Esa melanopsina, cuando se activa, dependiendo de la falta de luz o aumento de la luz, hace que unas regiones que se encuentran en el hipotálamo, esas células, esas neuronas que tienen esta sustancia, viajan, proyectan justamente hacia el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo, ¿sí? Y a su vez ese núcleo supraquiasmático proyecta a uno conocido por ustedes, que es el núcleo paraventricular. Y ese núcleo paraventricular, ¿se acuerdan de la vasopresina? Proyecta, ¿sí?, hacia la médula espinal, ¿sí?, que a su vez va a enviar proyecciones al ganglio cervical superior. ¿Ganglio cervical superior qué es? Un ganglio simpático. Entonces, ahí se produce una sinapsis. Esa sinapsis va a enviar una proyección noradrenérgica. ¿Hacia dónde? Hacia la glándula pineal. Y allí esa noradrenalina liberada va a actuar sobre receptores beta 2, fundamentalmente también sobre alfa, que van a producir y a estimular la síntesis ¿de qué? De melanina. Melatonina. No sé dónde saqué melanina. Melatonina. Y entonces, la melatonina es esa hormona que dicen del sueño, que aumenta durante el sueño, va disminuyendo durante la vigilia. ¿Está? Y esa es la manera en donde se va regulando ese ciclo de sueño y de vigilia. Esto no quiere decir que la melatonina es la panacea de cuando no duermo me la tomo y logro el sueño, porque se vio que no es así. Ayuda justamente en determinadas situaciones, ¿sí?, como los viajes largos en avión, ¿sí?, una terapia con melatonina que permite más o menos mantener o restablecer los ciclos circadianos. Lo que sí tienen que ver, que es importante, son estas regiones de acá, fundamentalmente el núcleo supraquiasmático, porque se sabe que si uno lesiona ese núcleo, altera todo ese ritmo circadiano. Con lo cual, mediante ese tipo de estudios se puede ir sabiendo los núcleos que están involucrados y fundamentalmente qué funciones pueden tener durante justamente todo ese ritmo o ese ciclo de sueño y vigilia. ¿Está, chicos, hasta acá? ¿Se entendió? Bueno. Habíamos dicho, antes, la génesis pasiva, se pensaba que el sueño justamente era pasivo y reparador, pero se sabe perfectamente hoy en día que existe una interacción entre diferentes sistemas neurales que permiten el prender y el apagar, o sea, el ciclo del sueño y de la vigilia. Que el sistema nervioso se prenda y se apague en determinadas situaciones, ¿sí?, que son unas secuencias características que permite justamente ese ciclo. Eso es lo que básicamente es la génesis activa del sueño. Y acá vamos a ver las etapas del sueño. El sueño no es tan, entro en sueño y me levanto, no. Es algo mucho más complejo, que inclusive dentro de las etapas del sueño hay distintas fases, y esas fases son dinámicas, ¿sí? Son dinámicas entre sueño no REM, que se llama, y sueño REM.
Dentro de un sueño completo, de un estado de sueño completo, se van dando cíclicamente la etapa de sueño no REM, REM, no REM, REM, etcétera, etcétera, más o menos 8 por ciclo normal de sueño. Y acá nosotros podemos ver los distintos estadios, estadio 1, estadio 2, 3 y 4 del sueño no REM, o sea, el sueño donde no hay movimientos oculares rápidos, y el sueño REM o MOR, donde hay movimientos oculares rápidos. Igualmente acá mucho no se ve, pero lo que tienen que darse cuenta es que cuando uno entra en el sueño, la primera etapa, que es el estadio 1, ¿sí?, que es una fase de transición entre el estado de la vigilia y el sueño. Allí justamente las ondas cefalográficas no son características justamente de un estado de sueño delta, pero sí van bajando, o sea, van haciéndose un poquito más amplias y no tan desincronizadas, característicos de la vigilia. Y van a ir viendo que todas estas características van llevando a que, llegando al estadio 3 y 4, que es del sueño lento o sincrónico o de ondas delta, es el que se llama sueño de onda delta o sueño profundo. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? En determinado momento en donde estamos en ese sueño profundo, de golpe y porrazo, no se sabe muy bien por qué, hay determinadas regiones del sistema nervioso que comienzan a desincronizar esas ondas delta, ¿sí?, y las vuelven a unas ondas de tipo beta, características del estado de vigilia. Y eso es lo que produce lo que se llama el sueño MOR, en donde se llama sueño MOR justamente, si uno puede ver a una persona que está en este estado porque ve que tiene los ojos cerrados y el globo ocular tiene movimientos balísticos, ¿sí?, para todos lados, ¿sí? Pero hay una paradoja en esto, ¿sí? Eso se llama sueño también paradójico, pero hay una paradoja entre el sueño MOR y no REM que la vamos a ver a continuación, no en esta, sino en otras. Este es lo que sería, por ejemplo, ven, un estado normal. Fíjense que todo un ciclo de sueño dura aproximadamente 70 minutos, 80, 90, dependiendo, y acá van, que ustedes tienen despierto, entran en una fase 1, fase 2, fíjense cómo van en última instancia aumentando la amplitud del electroencefalograma hasta llegar a este estado 4 de sueño profundo, que tiene el trazado característico delta de ese sueño. Y en determinado momento se empieza a desincronizar nuevamente hasta llegar al sueño MOR o REM, con un trazado electroencefalográfico muy similar justamente al de la vigilia. Fíjense, acá un poco yo les puse que también es importante saberlo, conocerlo, justamente, cómo es el patrón en un normal, en un humano, que va a depender de los niños, del adulto y del joven. Y fíjense cómo, en general, van aumentando en el adulto algunas fases de este sueño y otras van disminuyendo, ¿sí? Fíjense en los niños, el sueño profundo, ¿sí? Fíjense cómo están en un 50% y fíjense cómo en el adulto joven, adulto mayor, eso va bajando. Y el sueño REM también es importante en los niños y fíjense cómo se modifica justamente tanto en el adulto joven como en el adulto mayor. Esto obviamente son todos estudios, y cuando se habla de estos estudios es personas normales, que tienen un ciclo de sueño de 7 u 8 horas diarias, ¿sí? Porque después obviamente cuando uno se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda, ya puede entrar en situaciones diferentes que hace que un estudio de esto no sea muy válido, porque hay otras variables que entran a jugar y que, bueno, que no permiten entrar en la estadística de estos estudios. Y acá fíjense, por ejemplo, esto sería un estadio de sueño y vigilia, como uno está en las distintas fases del sueño, entra en REM, fase de sueño REM, esto es todo un ciclo nocturno de sueño. Y fíjense una característica, que el sueño REM, ¿qué pasa? Se prolonga en el tiempo, ¿sí? Es cada vez mayor. Eso es algo característico. Y fíjense justamente en esos periodos de sueño REM, cómo se puede ver un electrooculograma. El electrooculograma se ponen sensores en la zona justamente del ojo y se miden los movimientos. Y fíjense cómo en la zona de sueño REM
hay un aumento de ese movimiento de los ojos. Un electromiograma, o sea, el movimiento de los músculos, y eso es importante porque van a ver que en el sueño REM uno piensa que los que más se mueven son los músculos grandes y no. Justamente, son los músculos más pequeños los que se mueven. Entonces se ponen esos electrodos en distintos músculos y se miden. Y fíjense que en general en el REM hay un movimiento, pero no es tan grande como hay en los otros sueños, o en los sueños no REM. Después tienen ustedes acá, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca. Esto, bueno, obviamente para los hombres, la erección del pene, por ejemplo, que se da característico fisiológico en el sueño REM. ¿Sí? Pero fíjense, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la respiración, cómo aumentan específicamente en el sueño REM. Inclusive ustedes la ven a la persona más agitada en ese momento. Acá yo se los traté de simplificar las características del sueño REM. Después vamos a tener un cuadrito también. Son los movimientos oculares lentos de rotación en el no REM, ¿sí? Hay una disminución del tono muscular general, disminución de los movimientos corporales. Eso también hay que verlo, porque yo no estoy muy de acuerdo. Lo saqué de un libro, pero yo no estoy muy de acuerdo con algo que vamos a ver después. Lo que sí aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, el índice metabólico y la temperatura, ¿sí? Eso de índice metabólico y temperatura tiene que ver un poco con la obtención nuevamente de energía para recuperar, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado al principio. En el sueño REM tenemos los característicos movimientos oculares rápidos y balísticos. Hay parálisis de los músculos, acá está lo que yo les decía, hay parálisis de los músculos grandes, ¿sí? Y hay una contracción de los pequeños, por ejemplo de los dedos, ¿sí? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la respiración en general, del metabolismo mismo, y hay también respuestas motoras menores. ¿Está? A ver si yo quería llegar a una... Esta, por ejemplo, acá yo se los puse comparativo mejor, este cuadrito, que son, ¿cuáles son los parámetros? El sueño no MOR y el sueño MOR, ¿sí? El electroculograma, ¿se acuerdan del dibujito que veíamos que durante el no MOR prácticamente no había movimiento de los ojos, mientras que en el MOR, el electrooculograma, aparecían justamente todas las espigas debido a los movimientos. El electromiograma lo mismo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, fíjense que está todo disminuido, y en general acá se habla de variable, pero tiende a un aumento de esos parámetros. El metabolismo cerebral está disminuido y en el caso del MOR aumentado, justamente porque es un sueño paradójico, ¿sí? Se llama paradójico, ¿por qué? Porque estoy en sueño y estoy con un trazado beta de vigilia, por eso se llama también sueño paradójico. La temperatura corporal está disminuida y justamente una de las características en el sueño MOR se pierde justamente la termorregulación. Inclusive a veces en ese momento la persona se ve agitada, transpirada, por ejemplo. Hay una pérdida total de la regulación de la temperatura corporal. También la frecuencia respiratoria, bueno, esto más o menos lo vimos. Acá yo les traigo también otro cuadrito. Este es muy interesante porque está tomado, es reciente, del 2012, de una review que se hizo sobre sueño y vigilia. Y los cambios fisiológicos, por ejemplo, del sistema cardiovascular. Fíjense que en el no REM, la frecuencia cardíaca, la eyección cardíaca, la presión arterial sistémica están disminuidas. Fíjense algo característico, cómo el organismo regula de diferente manera las cosas. Cuando uno habla de presión arterial, habla de presión arterial general, pero hay determinados lechos vasculares que pueden estar regulados de otra manera. Y acá ustedes lo ven. Fíjense que la presión arterial pulmonar es diferente, ¿sí? Está aumentada, la resistencia vascular periférica está disminuida. Y fíjense que en el sueño REM, en general, yo estaría más de acuerdo con que aumenta esto, más que la disminución. Por eso hablan de variable. Pero la presión arterial pulmonar se mantiene aumentada, la resistencia se mantiene disminuida y el flujo sanguíneo cerebral, justamente, y esto es lógico, aumenta. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad cerebral en ese momento. Entonces necesitamos justamente más energía para ese momento. Lo mismo lo vemos acá en esta misma review de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, oxígeno, cómo se mantienen en distintos estadios del sueño, ya sea no REM o REM. Bueno, pues eso yo se los dejo para que lo vean en
en la presentación. ¿Por qué ocurre el sueño REM? Porque uno dice, estamos durmiendo bien, estamos en un sueño no REM que es el reparador. ¿Para qué aparece? ¿Sí? Bueno, vamos a ver que no sabemos para qué aparece, lo que sí sabemos cómo se produce. Ya por algo empezamos. Ustedes van a ver acá, en esta región que se llama la región o la formación póntina reticular, es una región que contiene neuronas GABAérgicas, el neurotransmisor GABA. En determinadas situaciones, ¿sí?, esas neuronas comienzan a descargar, ¿sí? Y fíjense, envían proyecciones hacia abajo directamente y otras hacen proyecciones hacia arriba, el sistema reticular ascendente, ¿sí?, y también hacia abajo. ¿Qué es importante? Estas proyecciones que van hacia la médula, lo que hace es que a través de las vías GABAérgicas y acá en la médula, las vías glicinérgicas, inhiben la liberación de acetilcolina hacia los músculos. ¿Produciendo qué? Lo que se llama una atonía muscular, que es algo característico justamente del estado REM o MOR, una atonía muscular de los músculos grandes. Acuérdense, está la unión neuromuscular. El neurotransmisor es GABA, está una motoneurona alfa. Para arriba, ¿qué pasa? Para arriba lo que se produce es una inhibición de los mecanismos inhibitorios, con lo cual se comienza la descarga hacia la corteza y de esa manera se desincroniza ese trazado delta que estaba sincronizado con una onda lenta. Se sincroniza y llega justamente al estado beta, sí, de la vigilia, similar a la vigilia. Entonces, este estado es el que produce esa activación en la región reticular póntina de las GABAs, de las neuronas GABAérgicas, tanto para abajo como para arriba, lo que produce es una inhibición, y abajo una inhibición que produce la atonía, y arriba una inhibición de la inhibición, lo que produce una activación del trazado. Y esto es lo paradójico, a su vez, también de lo paradójico que tiene el sueño REM. Si yo les digo, ustedes, por lo que vimos anteriormente, activo el encéfalo, pero al mismo tiempo, ¿qué hago? Estoy inhibiendo, produciendo atonía muscular. Por eso llega a este estado paradójico de decir que el sueño no REM tenemos justamente un encéfalo inactivo, justamente dado por esas ondas electroencefalográficas de trazado delta, con un cuerpo activo. Nosotros tenemos más movimiento del cuerpo en el estadio no REM que en el REM. Y en el REM todo lo contrario, tenemos un encéfalo activo, que lo podemos ver en el trazado electroencefalográfico, pero una atonía, o sea, un cuerpo inactivo. ¿Y cómo se puede demostrar eso? En los sonámbulos. Los sonámbulos, el momento de sonambulismo no es en el sueño REM, es en el no REM. El sonámbulo cuando se despierta está en sueño no REM. Cuando se despierta, cuando empieza a caminar, es en el no REM. O sea, no tiene la atonía, porque en el no REM, en el REM, ¿por qué no lo podría hacer? Porque hay una atonía muscular, cosa que en el no REM no hay. Por eso esta paradoja, encéfalo inactivo, cuerpo activo en el no REM, y lo contrario, encéfalo activo, cuerpo inactivo en el REM. Por eso todo esto del sueño y vigilia es una paradoja constante en todas las cosas. Bueno, y vamos a la pregunta que yo le digo, hoy por hoy no sabemos qué es para qué sirve, cuáles son las funciones de ese sueño REM, que se da cíclicamente durante todo el estadio del sueño. Son muchas las hipótesis, inclusive hay muchas hipótesis desde el punto de vista más psicoanalítico, psiquiátrico, pero realmente cuál es la función no se sabe. Unos hablan que la actividad onírica, quiere decir la actividad de los sueños, ¿sí?, libera comportamientos menos entrenados en el estado de la vigilia. Inclusive esto un poco tiene que ver con la teoría de Freud, ¿sí?, de que el sueño un poco da la idea de la liberación del ello contra el yo, etcétera, etcétera. Bueno, que eso lo sabrán bien los psicoanalistas, yo no tengo ni idea ni comparto mucho eso, pero bueno. La otra es que ayuda a eliminar los recuerdos no deseados acumulados en el día.
ayuda a consolidar las tareas aprendidas. De esa manera tiene que ver un poco con la plasticidad que ocurre en los fenómenos de memoria y aprendizaje. Y hay algo que es muy interesante, que este científico Alan Hobson dice que el REM lo que tiene es tanto escoria como oro, tanto basura como tesoro cognitivo, tanto ruido informal como señal de algo. Eso es lo que dice que es el sueño REM, esta persona. ¿Sí? Es un poco satírico con lo que dice, pero, o sea que va a depender de muchas cosas, pero todavía hoy, como vemos, no se sabe para qué sirve el sueño REM. ¿Cuál es la función? ¿Sí? Fíjense esto. Algunos estudios mostraron que en el sueño REM, el 60% de la gente que es despertada y que recuerda ese sueño REM tiene que ver con tristeza, aprensión o enojo, los sueños que tiene en ese momento. El 20% es felicidad o interés. Y otro 10% sentimientos o actos sexuales. Eso es lo que recuerda la gente del momento del sueño REM. Sin embargo, ¿cuál es la importancia? No sabemos, porque si a una persona nosotros la despertamos del sueño REM, no le va a pasar nada. Pero si una persona nosotros la despertamos de un sueño no REM, sí, de ese sueño reparador. Por eso, fíjense que si uno lo despierta durante 2 semanas o suprime ese sueño REM durante 2 semanas, no tiene problema, no hay modificación en el comportamiento. Sí si lo hacemos a unas personas que las despertamos durante 2 semanas o no tienen el sueño no REM. Por ende, la pregunta, ¿para qué sirve el REM? Seguimos con la incógnita. Está, pero no sabemos para qué está. Sabemos cómo se produce, pero no sabemos para qué está. Bueno, esto más que nada para ir viendo, ya no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es, chicos? Bueno, estamos mal, como siempre. Para que vean un poco cómo se empezaron, o sea, y esto es algo característico del sistema nervioso, cómo se estudia el sistema nervioso y las distintas funciones, en este caso el sueño y la vigilia. Destruyendo alguna región o área, o neurona, o núcleo neuronal, o estimulándola. Bueno, así se empezó a ver cómo si nosotros estimulamos un sistema reticular activador ascendente, que eso lo hicieron científicos, colocaron un electrodo en un gato, le estimularon el sistema reticular ascendente y vieron que pasaba de un sueño a un estado de vigilia. O sea, el animal estaba dormido, estimularon y se despertaba. Y lo veían en un trazado electroencefalográfico. Por el contrario, ¿sí? Si hacían lo mismo a nivel del tálamo y estimulaban ahí, todo lo contrario. El animal estaba en un estado de vigilia y pasaba a un estado de sueño. Entonces ahí sí se fueron viendo qué funciones tenían cada una de las regiones o núcleos del sistema nervioso que estaban involucradas o se creía que estaban involucradas en todo este fenómeno ciclo del sueño y la vigilia. Esto vamos a pasarlo. Bueno, y acá ya vamos dándole un poco un cierre a todo esto. Esto es cómo es el sistema activador ascendente, ¿sí? Que se origina justamente en el tronco encefálico, que es importante para todos estos estados. Y otra región que es muy importante, también en el estado de sueño y vigilia, que es el hipotálamo posterior. El hipotálamo posterior no solo es un centro que se llama simpato excitatorio desde el punto de vista cardiovascular. Cuando se estimula el hipotálamo posterior, se produce aumento de la presión arterial, por ejemplo. Si yo si destruyo el hipotálamo posterior, hay modelos de hipertensión que hacen que no se produzca la hipertensión. Entonces, por eso se va a creer que es un centro simpato excitatorio. Pero también tiene que ver con el sueño de vigilia. Y acá están todos, yo le puse acá para guiarlos un poquitito lo que son estas abreviaturas. El TLD es el tegmento laterodorsal, el TPP el tegmento pedúnculo protuberancial, el LSD es el locus coruleus, que es el centro noradrenérgico más importante del sistema nervioso central, el GPAB, la sustancia gris periacueductal ventral, el RAF es el núcleo del RAFE, ¿sí? Que son áreas histaminérgicas, serotoninérgicas, perdón. El NTM es el núcleo tuberomamilar y el POBL es el núcleo preóptico ventrolateral. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, fíjense que los distintos núcleos, justamente, acumulan neuronas características con un neurotransmisor. Por ejemplo, estas TLD, TLP, las del tegmento,
son neuronas colinérgicas, que proyectan hacia el encéfalo, fundamentalmente hacia el tálamo, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la núcleos coruleos, que son neuronas noradrenérgicas características, ¿sí? Tenemos estas de la sustancia gris periaquedoctal, que son dopaminérgicas, la del RAFE son serotoninérgicas, la del núcleo tuberomamilar son histaminérgicas, y esta es una región muy interesante, que es la del núcleo preóptico ventrolateral, que acá tienen GABA y galanina. Estos son inhibitorios, y van a ver que después juegan un papel fundamental. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto es la zona reticular ascendente, actividad reticular ascendente. Cuando estas se activan, estos núcleos liberan esos neurotransmisores que van a ir hacia la corteza y son los que van a producir en última instancia la desincronización de esas ondas delta características del sueño. ¿Sí? Entonces, así se produce también el estado de vigilia o el estado de sueño REM. ¿Sí? Por el contrario, ¿sí? Acá tenemos las proyecciones inhibitorias, que justamente son de este centro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? El núcleo preóptico ventrolateral, ¿sí? Que liberan GABA y orexina. ¿Se acuerdan de la orexina? ¿La vieron la orexina, chicos? ¿No? Pensé que la habían visto en metabolismo, eso. Bueno, lo que hacen justamente la activación de esta región, que es justamente hipotalámica posterior, lo que hace es inhibir todos estos centros anteriormente, ¿se acuerdan que se activaban? Bueno, los inhiben. Por eso justamente es la actividad de las proyecciones inhibitorias. Eso es lo que hacen que cuando se prenden esas zonas inhibitorias, van a actuar sobre los centros excitatorios y los van a frenar. Entonces, el juego entre la activación de los centros excitatorios y la activación de los centros inhibitorios que inhiben los excitatorios son los que van a permitir justamente esos ciclos de vigilia y sueño, sueño y vigilia. Y eso tiene que ver con la teoría activa. ¿Se acuerdan que la teoría activa qué decía? Que existían regiones cerebrales, sistemas neuronales que, interaccionando unos con los otros, hacían que se prenda o se apague el sistema nervioso para estar en estados de vigilia o de sueño. ¿Sí? Bueno, esto vamos a dejar, vamos a seguirlo. Y ustedes fíjense, esto más que nada ya a título informativo, fíjense la cantidad de neurotransmisores con las distintas funciones que tienen en los distintos momentos del sueño. Yo se los puse acá para que ustedes lo vean, que en general cada una tiene una determinada función, justamente en el estado de vigilia, fíjense, la acetilcolina, la noradrenalina, acá bueno, la epinefrina porque es un tratado americano serotonina y la orexina, lo que hacen en ese momento es activar, ¿sí? Por el otro lado, en el sueño no REM, esos centros hipotalámicos, ¿sí? Lo que hacen es disminuir la actividad de estos centros colinérgicos, noradrenérgicos o serotoninérgicos, ¿sí? Y después tenemos durante el sueño REM, dependiendo del estado en que estén, la acetilcolina y la serotonina que están activas o inactivas y la noradrenalina activa. Para terminar, para que vean que existe, yo no me quiero meter en la parte de fisiopatología porque no es la función del curso de fisiología, pero me pareció importante para terminar esto, ¿sí? y redondear un poquitito, una clasificación internacional de los desórdenes del sueño, que está dada por la Sociedad Americana de Desórdenes del Sueño, ¿sí? Que las clasifica en 4 grandes grupos, ¿sí? Que tienen las disomnías, ¿sí? Que es fundamentalmente las dificultades para iniciar o mantener el sueño, ¿sí? Después tenemos las parasomnías, o fenómenos en los que no están involucrados los mecanismos de sueño-vigilia, ¿sí? Pero que se presentan durante los estados de sueño, ¿sí? Los desórdenes asociados a alteraciones médico-psiquiatras, ¿sí? Que ya tienen que ver con enfermedades neurológicas, psiquiátricas o otras enfermedades de patología del sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. Y los trastornos de sueños propuestos provisoriamente, ¿qué quiere decir? Que todavía no entran dentro de una clasificación. O sea, le han quedado obviamente una cantidad de
de características o de que no podían encuadrar dentro de los otros tres y las pusieron acá. Entonces, esto básicamente es lo que la sociedad americana da como trastornos de sueño, son muy importantes. La vida cotidiana cada vez hace que la gente tenga más trastornos de sueño. Así que bueno, chicos, muchas gracias, felices sueños y suerte en los exámenes. Así que bueno, nos vemos. Cualquier duda que tengan, que quieran preguntar, bibliografía adicional, cualquier libro de fisiología, medianamente lo que ustedes tienen que saber se los da, ¿sí? Quizás unos más o menos con profundidad, pero si quieren alguna lectura adicional, eso me viene, me pregunta, yo les puedo tirar alguna.